No, Paola, Hola, sí, Ricardo, buenas tardes. le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde. Me interesa de sobremanera escuchar su voz. Leí un texto en el que usted narra los hechos. Y bueno, me quejaba hace un momento con nuestro compañero Edgar Mendoza que la prensa ha sido buenísima para cubrir la protesta, pero qué mala fue para cubrir los hechos de presunta violación enfrentada por esta menor de Azcapotzalco. Le ruego nos cuente despacito, sobre todo para los que no están enterados de nada de lo anterior, cómo ocurrieron estos hechos, cuándo se presentó la denuncia, quiénes son los imputados y luego hablamos de la protesta. Sí, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder platicar contigo y tu audiencia, Ricardo. Mira, los hechos sucedieron el 3 de agosto en la madrugada, cuando una joven de 17 años regresaba a su casa de una fiesta, fue interceptada por una patrulla y según ella relata en su denuncia ante el Ministerio Público, que los policías le dijeron que ella la trataron de convencer de que ellos la llevaban a su casa y ella se negó, tocó el timbre de una puerta de una casa, pero no le abrieron y entonces la obligaron a subirse al carro, la desnudaron y la violaron. Esto de acuerdo al testimonio de la víctima, ¿no? Te detengo aquí, Paula. Es decir, que hay una denuncia de hechos, se señala el número de la patrulla y se señala o se indica quiénes fueron los policías que participaron en este acto deleznable. Sí, se indica que son 4, ¿no? Uh-huh. Según el testimonio. Uh-huh. Entonces, las autoridades en un principio dijeron que no tenían, o sea, que estaban buscando imágenes, que estaban recopilando todos estos pruebas, ¿no? O sea, que necesitaban corroborar la versión de la víctima. Exacto, corroborando la versión y rebusteciendo esta versión. Lo que tuvieron que hacer, ¿no? Lo que sí tuvieron que hacer lo hicieron en un principio, ¿no? Y entonces la primera declaración de las autoridades fue que tenían reconocidos a los presuntos violadores. Cuando me dices autoridades, ¿es Ernestina Godoy Ramos, nuestra procuradora de la ciudad, o me estás hablando de Jesús Horta, el jefe de la policía? ¿Quién dijo que sí tienen identificados estos sujetos? El Jesús Horta, o sea, el jefe de la policía. Reconoce que tiene identificados a los sujetos y por lo tanto reconoce que los hechos pudieron haber ocurrido. Exacto, ¿no? Primero, eso fue en una primera instancia, uh-huh. ¿no? O sea, sobre los días 6, 7 de agosto, más o menos. Exacto, exactamente. ¿Qué siguió? Después, Ernestina Godoy informó el 6 de agosto que los 4 agentes señalados que seguían en resguardo, informó que seguían en resguardo, pero que no había una imputación directa. Es decir, que la víctima no había identificado a los probables responsables. A ver, aquí es donde te detengo y leo tu texto, ¿no? Jesús Horta especificó que no había imputación directa. A ver, si la víctima dice, fue a tal hora, fue tal patrulla, y allá adentro había 4 agentes, ¿qué más tiene que decir? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se apellidan? ¿Tiene que haberle tomado fotografías con su celular? O sea, ¿cuál es la tarea de la víctima? ¿Qué más se necesita para imputar directamente que los datos de la patrulla y los agentes que estaban de servicio a esa hora en esa patrulla? Bueno, ¿Paula? Sí, perdón. Sí. ¿Qué más necesita la víctima? Sí, por eso te pregunto, ¿qué más le pedían a la víctima? Sí, o sea, es que justo ese es el problema, ¿no? Y ahí radica el problema. Se supone que debería de bastar con el testimonio de la víctima para que las autoridades empezaran a realizar las investigaciones correspondientes. Perdón que te haga la pregunta de nuevo. Hay denuncia, se señala el número de la patrulla, se señala el horario y hay constancia médica de la violación. ¿Esos 4 elementos están presentes? ¿Cómo? ¿Esos 4 elementos están presentes? Sí lo están. Hasta lo que sabemos, sí lo están. Pero lo que necesita ahora la víctima es ir
y decir, sí, fueron ellos. O sea, cara a cara, o sea, reconocer que fue cada uno de o sea, un careo. Sí, eso implica reconocimiento. Perdón, pero ¿no? Digo, están estos, digamos, espacios donde la víctima puede reconocer a los victimarios sin ser vista. La han invitado a acudir a un reconocimiento de ese tipo y ella no ha asistido, ¿correcto? Sí, exactamente. ¿Por qué no ha asistido? Sí, cabe señalar que no ha existido porque así lo aceptaron las autoridades, se habían filtrado información de la víctima, o sea, su nombre, su dirección. Entonces, obviamente la víctima, aparte de sufrir todo lo psicológico, ¿no? Se debe de enfrentar a esto, se siente en peligro, ¿no? Porque está mucho más vulnerable. Entonces, hasta donde sabemos es la víctima decidió abandonar el proceso por miedo. Por miedo, hasta donde se sabe. Y los padres pidieron que no se divulgara su nombre, tiene miedo de represalias. Ahora, este es el momento donde la autoridad dice, pues la dejo pasar o arranco una investigación interna, pues para eso existen las visitadurías en las procuradurías, para eso existen los órganos internos de control. El reclamo de ustedes es que la policía no está haciendo la investigación interna que correspondería para el caso. Sí, exacto, no está haciendo la investigación y está poniendo en duda el testimonio de una víctima, además, ¿no? Ahora, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que en realidad pues la protesta de ustedes es una provocación. Hay como enfado, enojo por, déjame usar el término, el repertorio estratégico que usaron para la marcha. Incluso escuchaba hace un momento que hay hasta periodistas enojados por el trato que recibieron de parte de la marcha. No quiero dedicarle mucho tiempo a la protesta, pero sí te rogaría, tú estuviste ahí presente, una caracterización de esa marcha, por qué llegó hasta donde llegó y si en efecto coincides con que es una provocación que va más allá del hecho concreto de esta joven menor de edad violada presuntamente por 4 policías en Azcapotzalco. Sí, no, evidentemente esto es una reacción de rabia, ¿no? De ira. Rabia, de ira, de además de acumulación de casos, de datos altos en feminicidios, o sea, es una violencia constante que viven las mujeres y que además, cuando se habla de violencia contra las mujeres, también se debe de hablar de impunidad, ¿no? Y entonces las mujeres en esa marcha, porque en realidad era una marcha no muy grande, o sea, era pequeña, pero había mucho enojo. Evidentemente cuando llegaron, o sea, cuando estaban fuera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, salió Jesús Horta, como bien nos comentaba hace ratito el reportero, y bueno, al menos hubo como una intención de diálogo, ¿no? Pero cuando llegamos con la procuradora, que además no solo no ha querido dialogar, ¿no? Sino que ha hecho comentarios como no vamos a fabricar culpables, o sea, ni siquiera hay una intencionalidad de diálogo. Las mujeres solamente sacaron eso, ¿no? Sacaron demostraron que hay demostraron el enojo frente a eso. Sobre la prensa, yo puedo asegurarte que no hubo violencia contra la prensa, O sea, hubo un reclamo ante diferentes medios de comunicación que justo esto que tú dices, que no han cubierto y que no hablan de todas las aristas que hay alrededor de un problema como este y un caso como este, ¿no? Y que solamente mencionan y que es probable que incluso revictimicen, ¿no? Y que puedan echarle la culpa a la víctima. Pero no, o sea, no, para nada hubo violencia contra la prensa, o sea, hay un reclamo, porque también como prensa debemos y como periodistas debemos entender que hay que darle voz a las víctimas y hay que hablar de todo, ¿no? Y no solamente de una parte del caso. Paola, hay un gran tema hoy en nuestro debate público, es el derecho a la ira de las mujeres. Sí. Hay una sociedad que lo que quisiera es verlas perfumadas, con falda larga, ¿no? Modositas. No se puede enojar como nos enojamos los hombres. No tienen ese derecho. Y claro, es una pena. Te voy a rogar, si me lo permites, sí, claro, que nos vuelvas a tomar la llamada
dudo Ok. que este tema vaya a agotarse el día de hoy. Yo también lo creo. Así es Quisiera que no fuera así, Ujú. pero también lo creo, ¿no? También lo creo porque es algo constante y es algo que en las cifras va, o sea, la violencia contra las mujeres en lugar de bajar, aumenta cada año, ¿no? Pues Y seguiremos ante hablando de este tema y si un día nos acompañas a cabina te lo voy a agradecer doble. muchas gracias, yo estaría encantada.